Señor es mi pastor, confiaré, no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor. Un fuerte abrazo a todos, que la paz del Altísimo esté con todos y cada uno de nosotros, que nos dé la sabiduría en este día para poder entender su palabra y también lo que nosotros estamos estudiando, poner por obra, entender las dimensiones que hay de este tema tan importante, de esta instrucción tan importante, la palabra séptima, que es no adulterarás o no cometer adulterio, como dice en la mayoría de las versiones, que es determinante para todo, para todas las cosas, porque el guardar la fidelidad al pacto conyugal y aún si todavía no se ha consumado el pacto conyugal a una promesa de matrimonio, etcétera, etcétera, es, eh, es clave, determinante para todo lo que el Altísimo quiere hacer en nuestras vidas, porque si nosotros no podemos mantener la palabra, la fidelidad al pacto, ¿verdad?, conyugal, mucho menos podemos mantener la fidelidad a nuestro Padre Celestial. Recordemos que el pacto conyugal es una sombra profética de la relación que el Abacados tiene con su pueblo. Y si es que nosotros quebrantamos, violentamos el pacto conyugal, entonces no estamos dando el mensaje al Altísimo de que valoramos el pacto que tiene con cada uno de nosotros. Por eso el tema del día de hoy es bastante importantísimo para que nosotros podamos empezar a entender la mente del Altísimo y algo clave que nosotros debemos evitar en estos tiempos, el dañar, el falsear, el traicionar el pacto conyugal que el Abacados ha determinado como la base para algo tan importante como es la fructificación y la multiplicación en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso una de las cosas que tiene la misma dimensión que la idolatría es el adulterio. Porque a través del matrimonio, del pacto conyugal, lo que se busca es que haya la seguridad, la certeza de que se multiplique la imagen y semejanza del Altísimo aquí en la tierra. Si se altera ese pacto conyugal, esa imagen y semejanza ya va a venir alterada porque la iniquidad que transmiten los padres a los hijos y aún en el momento de la concepción es muy importante. Por eso siempre enfatizamos este tema. Cuando vaya a haber intimidad, ese debe ser el acto más puro que haya. Debe ser a través de oración, de consagración, sin ningún tipo de pensamiento extraño, sin ninguna motivación extraña. Porque todos los agentes externos, emocionales, visuales que haya en el momento de la unión sexual entre varón y hembra, en el momento de la unión sexual bajo el pacto conyugal, todo eso se filtra al nuevo ser. Y si hay algo negativo, inmoralidad sexual, pornografía, etcétera, etcétera, ya le daña, le altera la imagen del nuevo ser que se engendró. Por eso la penalización es bastante fuerte cuando hay el tema del adulterio. Y hay penalizaciones hasta la 10ª generación. No puede entrar a la congregación aquel que es fruto de adulterio. Entonces no es tan simple el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, la letra hebrea Zain, que tiene que ver con la herramienta para labrar, para surcar la tierra. Muy bien, entonces vamos a la base bíblica. Shemot 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Este es uno de los mandatos que se le conoce como no activos. Es una prohibición de no cometer adulterio. Y la palabra adulterio es la palabra naf, que también se puede referir a fornicación, pero principalmente se refiere a naf, que
esta palabra nav, que es cometer adulterio, apostatar, fornicar. El texto bíblico en Shemot 20 está la palabra nav y vamos a ver también otra palabra que también se puede traducir como adulterio, pero esta tiene una connotación diferente, saná, que tiene que ver con fornicación. Adulterio y fornicación son dos cosas totalmente diferentes. La raíz primaria de la palabra saná se refiere a alguien que está muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Se refiere a cometer adulterio, cometer idolatría, ¿verdad? A cometer fornicación, a ser infiel, a prostituirse, a ramera. Todas esas connotaciones de la palabra sana, y esto vamos a manejarlo, no vamos a tratar sobre la fornicación, pero sí es importante conocer que el adulterio no es lo mismo que la fornicación. Si alguien que comete secuencia de adulterio, varios adulterios, ese se convierte en un fornicario. Porque la fornicación tiene que ver con idolatría. Espérenme un momento y vamos a mirar cómo estamos de sonido. Muy bien. Le estaba diciendo que en, eh, en el texto hebreo de Shemot 20, la palabra nav para adulterio, ¿verdad? Y también la palabra saná, que se traduce como fornicación. Y son dos cosas totalmente diferentes, adulterio y fornicación. Alguien que comete adulterio de manera secuencial muchísimas veces se convierte en un fornicario. La fornicación tiene que ver con idolatría principalmente. Y un adúltero por tema de la inmoralidad sexual es un fornicario. Alguien que tenga inmoralidad sexual, prácticas sexuales no permitidas en la Torá, ¿verdad? Esas no también se convierten en inmoralidad sexual, prostitución ritual, prácticas motivadas por pornografía, por erotismo, etcétera, etcétera, por partes no permitidas en la Torá, que el Padre lo determina, eso también puede degenerar en fornicación. Fornicación tiene que ver con inmoralidad, con perversión sexual. Por ejemplo, bestialismo, eso es fornicación. Homosexualismo, lesbianismo, fornicación. Todo lo que se desvía de los parámetros de santidad, y el parámetro de santidad de la relación sexual es para fructificar y multiplicar, eso, lo que se desvía de ahí, eso hay bastante peligro de que vaya a terminar en fornicación. Y la fornicación tiene consecuencias muy fuertes. Muy bien. Esta parte, como vimos las otras instrucciones que tienen que ver tienen que ver con órganos del ser humano, órganos básicos, ¿verdad? Como por ejemplo, de no matar, tiene que ver con el hígado, el, también de honrar padre y madre con las manos, Shabbat con el cerebro, ¿verdad? La boca de no pronunciar falsos juramentos, el oído acerca de no irse atrás la idolatría, y el primer mandato, que nuestro Elohim es uno solo, es todopoderoso, tiene que ver con el corazón. Entonces el quebrantamiento de todas estas normas afecta principalmente a estos órganos. Y las consecuencias que hay, porque no es aislado, afecta a todo el resto de órganos. Entonces, ¿por qué esto está relacionado con los órganos sexuales, tanto de hombre como de mujer? Porque el adulterio básicamente se hace a través de este órgano, ¿verdad? A través del órgano sexual, aunque también la Torah nos enseña, y también Yeshua nos enseña, que a veces, pues, con el mirar ya se comete adulterio. Pero no el cualquier mirar, sino el mirar con codicia. Muy bien. Esta instrucción no hace referencia a la fornicación, que es idolatría. Eso ya lo vimos en las otras enseñanzas, en las otras palabras, de que ya ves uno que nos sacó de Egipto, no hacerse imágenes para no inclinarse ante ellas, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la fornicación. Aquí es exclusivamente el adulterio en lo referente con el cónyuge. Como les había dicho, en forma reiterativa
se degenera en fornicación o adulterio. Y vamos a ver dimensiones del adulterio, para que veamos cómo fue tratado este tema, incluso por gente que no era parte de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, como es Faraón, como es el rey Abimelech. Recordemos que fue una raíz, un tronco común, la descendencia de Noah, ¿verdad? Entonces ellos conocían muchos de los principios. En Bereshit, Génesis 12:14 nos dice: aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Se está refiriendo a Sara. En este tiempo, Sarai. 15. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Miren, fue llevada a Faraón porque era hermosa. Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abraham le había dicho que si le preguntaban qué era ella para él, que les diga que era su hermana, porque si decía que era el esposo, lo mataban para quedarse con ella. Y vamos a entender por qué esta mentira de Abraham. Porque estaba en juego su vida. Y vamos a ver por qué estaba en juego su vida. No era que Abraham era miedoso ni nada por el estilo. Él tenía plena confianza en aquel que le llamó, y él sabía que su descendencia con Sara iba a estar protegida. Porque se le prometió, ¿verdad?, que iban a ser bendecidas por causa de él todas las familias de la tierra, que iba a engrandecerse, que se iba a multiplicar, que se iba a engrandecer su nombre. Entonces había una promesa del Padre. Por eso Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y esa es la verdadera emuná. Le hizo bien, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 17. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Miren, vino plagas sobre la casa de Faraón por causa de Sara. Y vamos a ver por qué, cuál es la razón. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Le vinieron plagas y Faraón no sabía que Sara era casada. Pero sin embargo le vino la plaga. Por eso le dice: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Miren, no la había tocado. La codició, la llevó a su casa, y ya vino plaga sobre Faraón y su casa por causa de codiciar a una mujer casada. Y el reclamo de Faraón a Abraham era: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Él le dijo que dijese que era la hermana para que no le maten. ¿Por qué razón? Porque si le mataban al esposo, ella quedaba libre y no venía consecuencias para ellos. No hubiese venido esta plaga sobre Faraón, porque una vez muerto él, ya la mujer era libre. Entonces, eso lo que dijo Abraham era para protegerse. Pero importantísimo también mirar aquí el desenlace de la historia y ver el trasfondo de todo lo que pasaba. No es que podían tener varias mujeres y ya. Recordemos que la promiscuidad empieza en Bereshit 4 con la descendencia de Caín. El diseño original lo tenemos con Adán, con Set y con todos los patriarcas de Génesis 5, ¿verdad? Luego se fue por las mezclas, por la interrelación con las otras culturas, en que los patriarcas también, algunos de ellos empezaron a tener varias mujeres. Pero eso no quiere decir que eso sea aprobado de parte del Padre. Es una mezcla. Por eso Yeshua dijo que lo que Yahvé ha unido no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué Moshe dio carta de repudio? Mateo 19. Les dijo: por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. El diseño original fue solamente una sola costilla. Luego, por las mezclas hubo eso. Y algo importante que debemos ver, porque es una pregunta, y esto miren, se ha tergiversado tanto que algunos
han estado candidatos para la presidencia de Ecuador, que utilizando eso de que los patriarcas tenían varias mujeres, también lo hacen. Pero esa es una tergiversación total, porque el diseño no fue así. Que eso esté en la Biblia no quiere decir que eso sea aprobado por parte del Padre. En las Escrituras hay cosas que están puestas ahí para que no las hagamos, y hay otras para que sí las hagamos. ¿Por qué a ellos no se le tomaba como adulterio cuando tomaban otra mujer? Porque tomaban una mujer soltera. El momento que tomaban una mujer casada, como aquí en el caso con Sara, y también en el caso de David, ¿verdad? Cuando tomó a Betsabé, ahí sí vino la penalización porque era mujer casada. Ellos no tomaban mujeres casadas, sino mujeres solteras. Pero, delante del Padre, eso no está aprobado. La promiscuidad, eso viene de la generación Caín, porque la descendencia de Caín empezaron a tener varias mujeres, ¿verdad? No es el diseño del Padre, eso no es Torah. Y lamentablemente se utiliza esto y se tergiversa y se utiliza es que ellos hacen eso. No, en la Escritura vemos cómo gente mató, cómo hubo traiciones, homicidios, adulterios, codicias, etcétera, etcétera, adivinación. Y porque la registra la Biblia eso no quiere decir que nosotros podamos hacer. Ese tipo de pensamiento demuestra lo que hay en el corazón de las personas, lo que realmente hay en el corazón del hombre. El pacto, y especialmente cuando ya venimos a raíces hebreas, es una vez y para siempre. No existe divorcio para raíces hebreas. Antes tal vez cometimos errores, etcétera, etcétera, porque no conocíamos, pero ahora el diseño original. Bereshit 2 me dice que solamente se le sacó una costilla a Adán. No fueron varias costillas, ¿verdad? Fue una sola. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19. ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Le devolvió. Miren, Faraón tuvo temor y devolvió a la mujer porque se le vino una plaga, porque entendió que el Altísimo estaba enojado con él. Y le dijo, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Y eso vamos a ver. ¿Por qué Abraham dijo que era su hermana? Y vamos a mirar acá. Levítico 18 del 8 al 9. Nos dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, pues es esposa de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, haya nacido en casa o fuera. Aquí hay una prohibición de tomar por esposa a la hermana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Abraham dice, es mi hermana? ¿Verdad? Estaría contradiciendo, quebrantando Torah. Y Bereshit, Génesis 26:5 nos dice que Abraham oyó la voz del Altísimo y guardó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Es decir, él cumplió Torah Abraham, porque la Torah no es que empieza en el Sinaí, no es que empieza con Moshe. Desde el inicio hay Torah. Desde el inicio fue dada la Torah. ¿Por qué le dice que es su hermana? Si eso estaba penalizado, si eso estaba en contra de la voluntad del Todopoderoso, en contra de la voluntad del Altísimo. Y vamos a seguir desmenuzando, hilando esto. Y para esto es muy importante la descendencia que está en Bereshit 11 de Taré, el padre de Abraham. Él tuvo 3 hijos, ¿verdad? Abraham, Nacor y Harán. Y Harán murió y sus hijos fueron Isca, Milca y Lot. Milca nos dice en Bereshit 12, déjenme les verifico el texto, en Bereshit 11:29. Abraham y Nacor tomaron mujeres
mujeres. Ahí en la presentación está 12, hay que corregirlo. Abraham y Nacor tomaron mujeres. La mujer de Abraham se llamaba Sara y la de Nacor era Milca, la hija de Harán, el padre de Milca y Isca. ¿Verdad? ¿Y de dónde sale Sara? Pues en el nombre Isca es muy revelador y es algo así la que mira, la que tiene visiones proféticas. Y es el otro nombre dado para Sara. Sara es Isca. Entonces, Sara era algo así como la sobrina de Abraham. ¿Y por qué le llama hija? Igual también Nacor se casó con su sobrina Milca. Y eso no está penalizado en Levítico 18. Si nosotros miramos con atención, el matrimonio entre primos no está penalizado. No está dentro de las prohibiciones. Entonces, ¿cuál es la costumbre? ¿Por qué le llama hermana? Porque en las líneas familiares, tercera, cuarta generación, y adelante, y mucho más adelante también, se les llama hermanos. Y Yeshua nos llama a nosotros hermanos, ¿verdad? Labán, el tío de Jacob, le llamó hermano, ¿verdad? No, es mejor que le dé a mi hermano antes que le dé a otro. Entonces, el ser descendiente de un pariente cercano también es hermano, y más que todo, porque Abraham les tomó bajo tutela, tanto a Milca, a Isca como a Lot. Es una manera de llamar que está dentro de las escrituras. Hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, a los hijos de José, los tomó como hijos, los llamó hijos, ¿verdad? Le dijo, estos son míos. Entonces es una forma de expresión en las escrituras, llamar a un pariente primo, con otros diferentes grados de consanguinidad, llamarles hermanos. Entonces Abraham no estaba mintiendo, no era hermana de padre y madre, era descendiente de un pariente suyo y por eso era hermano, porque esa era la costumbre en el antiguo Medio Oriente. Muy bien, ese punto para aclarar por qué le llamaba hermana, porque a veces hay dudas en ese texto de Bereshit 12, ¿verdad? Continuemos. Bereshit 12:20. Y Faraón dio orden a su gente acerca de él y le despidieron acompañándole a él y a su mujer con todo lo que tenía. No le toparon. El padre intervino, le puso plagas para que entienda de que había tomado una mujer casada, no había tenido intimidad, pero sí la codició y tuvo que devolverlo. Y a pesar de que él no sabía, y aquí viene el consejo a todos los nazarenos y nazarenas, cuidado con lo que anda mirando, porque usted no sabe si, especialmente a todos, solteros y casados, porque usted no sabe si la otra persona ya está bajo pacto conyugal o está en promesa de matrimonio, ¿verdad? Entonces ahora, no sé si está por allá en Quevedo el apóstol Guillermo, ya no solamente es calladitos, se ven más bonitos, sino vista al frente se ven más bonitos, ¿verdad? Nada de mirar a los costados ni nada de mirar atrás. Cuidado, porque usted no sabe, es otra persona que si está bajo pacto conyugal o no. Y peor, andar mirando filisteas y filisteos incircuncisos. Nada que hacer con eso, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque le vino castigo y no sabía. Entonces, miren, desde la época de los patriarcas ya había este principio de no cometer adulterio. Y había penalizaciones fuertes de parte del Altísimo. Y miren, una de las causas en que se afecta la economía de las personas, la economía conyugal, es por causa del adulterio. Se cierra adulterio, se pide perdón por todo eso y se empieza a restaurar las finanzas en las familias. Y eso hay que confesarlo, hay que declararlo,
porque si no se ve afectado. Es que antes no le conocía, pero las consecuencias se pagan. Nos perdona los pecados, pero las consecuencias tenemos que asumirlas. Entonces ya sabe, ¿no? Los nazarenos y nazarenas, vista al frente, a mirar solamente lo que tiene que mirar. Vamos a ver el caso de Sara y Abimelech, que está en Génesis 20. Y vamos a verlo del versículo 2 al 3. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en sueños de la noche y le dijo, he aquí que eres muerto. La penalización por adulterio, muerte, mire, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Inmediatamente, y miren, y Abimelech, que no estaba siendo parte de la promesa a Abraham, el padre le habló. El padre puede hablar a muchos. Él es soberano de la creación, puede manifestarse a cualquiera. Abimelech le dijo, eres muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Pero él pensaba que era la hermana de Abraham, pero no era la hermana. 24. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? No le había tocado y el padre ya le dijo, eres hombre muerto. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le estaba diciendo, yo fui engañado. Los dos me dijeron que eran hermanos. Dios le respondió durante el sueño, ya sé que hiciste de buena fe. Qué justicia del Padre, qué maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Tan justo, santo y perfecto, ¿verdad? Prestemos atención a las advertencias. Es una muestra de amor. No desechemos ni palabra profética, ni sueños, ni visiones. Porque aquí le estaba hablando en visión, en sueño, ¿verdad? Por eso mismo yo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es profeta. Miren qué tremendo. Él va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la seguridad de que morirás tú y todos los tuyos. ¿Cuánto protege el Padre la fidelidad conyugal y especialmente de aquellos que tienen promesa? Y a nosotros también nos toca cuidar con celo el pacto conyugal, tanto de mi parte como de mi cónyuge. El mandato shamar tiene que ver con esto. El varón tiene que cuidarle a la mujer porque la mujer es susceptible, es emocional. Ella necesita ser protegida, necesita sentirse amada. ¿Y cómo entra la serpiente a llamar la atención? ¿Verdad? Entonces siempre debe estarle el esposo dándole la provisión material, dándole la provisión espiritual, la Torá, mostrándole el amor, mostrándole el respeto, la consideración, para que ella tenga un muro protector, que el shomer, que es el esposo, establezca a través de los cuidados de cumplir sus roles y que no entre la serpiente y le hable al alma de la mujer. Las mujeres cometen adulterio porque vino alguien que les prestó atención, vino alguien que le hizo sentir importante, vino alguien que le hizo sentir amada, vino alguien que le hizo sentir protegida y vino alguien que le hizo sentir que le daba la provisión, que le daba el sustento. Cuando el hombre deja de ejercer sus roles, empiezan esos problemas. Por eso hay que cuidar y hay que acercar. Le dice, él va a interceder por ti. Devuelve a la mujer. Y él no sabía y había sentencia de muerte, miren, para Abimelech y para todos los suyos. 29. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Sobre el reino. Cuando hay adulterio, y ya vamos a ver que no solamente es la consumación sexual, sino con la mirada, se afecta a la familia, se afecta a la congregación, se afecta a la ciudad, se afecta a la nación. Por eso líderes, pastores, todos los que están al frente deben estar atentos de que no haya
este tema del adulterio. Los que tienen empresas deben estar instruyendo a sus trabajadores, así sean o no creyentes, porque ese adulterio que ellos traen va a contaminar y va a hacer que la empresa no produzca. Porque la tierra sufre maldición por causa del pecado. Entonces ustedes tienen que estar mirando todo. No es cuestión de contratar gente por contratar. Usted es un creyente, tiene que contratar preferible hermanos, probados por supuesto, ¿verdad? Pero gente que tenga condiciones éticas, no inmorales y amorales, no adúlteros, porque trae maldición sobre la empresa, trae maldición sobre la congregación, ¿verdad? Viene con corazón adúltero y eso mismo va a tratar de poner en la empresa, va a tratar de poner en la congregación. Por eso, muy atentos, esta instrucción es fundamental. Has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Versículo 10. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Qué implica el temor de Dios? Que no cumplen Torah, ¿verdad? Ese es el temor del Padre. Y me matarán por causa de mi mujer. Para tomar, si sabían que era casado, tenían que matarle para que quede libre. 2 y 13. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi madre, más no hija de hija de mi padre, más no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, la misericordia que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Por qué dices hija de mi padre más no hija de mi madre? Porque era por línea paterna que venía eso, ¿verdad? No era por la línea materna. Versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Pregunta, ¿por qué Faraón le dio provisión a Sara? ¿Por qué Abimelech le da provisión a Abraham? Así es, el principio de la restitución, porque tocaron el honor y tiene que hacer restitución. Mis queridos hermanos y hermanas, sabemos que venimos de contextos diferentes, no conocíamos la escritura. Si en algún momento nosotros cometimos adulterio, tenemos que hacer restitución a nuestro cónyuge. Para que se establezca la bendición plena sobre su vida. Aquí vemos cómo ellos hacen restitución y ni siquiera la tocaron, pero le codiciaron, ¿verdad? El reino funciona así en base a principios. Por eso no era de gratis, tenían que resarcir el honor. Ya vamos a ver lo que dice Abimelech, un hombre entendido. Necesitamos de esos Abimelech, pero con corazón nazareno. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo, he aquí que he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, una fortuna en esa época. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Miren, para eso es la restitución, para que sea vindicada, porque su honra había sido mancillada, su honor había sido mancillado. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Yahvé, y Yahvé sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. ¿Qué implica que pudieron tener hijos? Cayó esterilidad por causa del adulterio. ¿Por qué se produce esterilidad física en las mujeres? Esterilidad económica, esterilidad en la salud, esterilidad espiritual por causa del adulterio a nivel natural y también del adulterio que podamos hacer con el Padre. Ojo con este texto porque esto nos da muchas claves para sanidad en todas las áreas de nuestra vida. En las finanzas,
la vida ministerial, en la vida conyugal, la infidelidad, el adulterio, trae esterilidad. Y se necesita palabra profética para volver a soltar vida. Por eso Abraham oró. Pero antes de eso hubo el antecedente de la restitución. ¿Verdad? Aquí tenemos principios. El adulterio no es algo simple, que cometió adulterio y ya. Y ya pasó en la época anterior antes de conocerle al Padre, etcétera, etcétera. Tiene implicaciones, consecuencias. Continuemos. Porque Elohim, a causa de Sara, la mujer de Abraham, había hecho estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelech. Había un decreto de muerte y lo primero que empezó es esterilidad. Para todas las mujeres. Todo un reino afectado por causa del adulterio. Me estaban comentando que un nazareno está haciéndose unos dispositivos antiadulterio. Y eso va a ser muy bueno implementar en las congregaciones, ¿verdad? Entra, a decir, temperatura adecuada, pase. Temperatura incorrecta, no pasa. Y el adulterio del corazón. Mateo 5, 27 al 32. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Éxodo 20 y las historias también, porque ellos conocían muy bien Torah, ¿verdad? La historia de Sara y Faraón, de Sara con Abimelech. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y Yeshua no se está inventando nada nuevo, porque muchos dicen, miren aquí la sabiduría, los nuevos mandatos, el evangelio del reino. No, está repitiendo lo que estaba en Bereshit. Y Yeshua repitió siempre Torah, no vino a añadir nada nuevo. Él simplemente está repitiendo lo que se habían olvidado, porque pensaban que adulterio era solamente ya la intimidad sexual, pero la Torah me dice que no, que el adulterio es desearla, es codiciarla. Y aquí Yeshua pone la base, ¿por qué una persona comete adulterio? Por codicia. Esa es la raíz del adulterio y hay que romper el espíritu de codicia que le va a afectar en todas las áreas de su vida. La codicia, ambición desmedida por poseer algo, ambición desmedida por tener algo que no le pertenece. Entonces, eso es lo que origina el adulterio. Le miras para codiciarle en tu corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Ahorita ya no me estuviera mirando en la enseñanza. Faltarían ojos, ¿verdad? Si tienes ese problema, quítate el ojo. Y ya vamos a ver qué significa este hebraísmo, quitarse el ojo. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo vaya al infierno. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en el caso de fornicación, porneia, de ahí viene pornografía, es decir, inmoralidad sexual, ahí hay divorcio. Todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Es decir, la única causa para divorciarse es fornicación, no es adulterio. Y lamentablemente, por el desconocimiento, muchos pastores aconsejan, le traicionó, cometió adulterio, divórciese. Y no es así. La única causa para dar carta de repudio, y Mateo 19 dice que la carta de repudio es por la dureza del corazón del hombre, es fornicación, no es adulterio. Si el cónyuge comete adulterio, tiene que perdonarle. Tiene que perdonarle. Como el Abacados nos mostró a nosotros, como Él nos perdonó a nosotros. Si no es fornicación, puede ser inmoralidad sexual, puede ser idolatría, perversión sexual, etcétera, etcétera. Esos son condicionantes para divorcio.
Por ejemplo, si comete adulterio 70 veces, ¿debo perdonarle? No, porque ella es un fornicario. Se recomienda una separación hasta buscar la restauración de la persona, ¿verdad? No tener intimidad porque le va a estar contaminando cada rato. Una separación hasta ver y procurar la restauración de la persona. Siempre la intención será restaurar el pacto conyugal, siempre será la intención restaurar a la persona, porque el abacados que amamos, que honramos, que predicamos, es poderoso para cambiar mentes y corazones, ¿verdad? Claro que puede haber peligros, por eso es una separación física que no es divorcio. A ver cómo avanza. Y si es que el no creyente, si es que el fornicario quiere irse, pues ¿qué dice el apóstol Pablo? Que le canten esa tecnocumbia que dice que se vaya, ¿verdad? Que no estamos nosotros llamados a esclavitud, ¿verdad? Pero usted debe hacer todo lo posible para mantener eso. Y siempre nosotros luchamos y aconsejamos. Hay problemas graves, cada uno se juzga de manera independiente. Bueno, la situación está difícil, una separación temporal para buscar restauración, para ver que la persona quiere cambiar o no. Si no, el padre él mismo se encargará de llevarlo. El asunto es que nosotros no debemos hacer eso. Y algo muy importante, y esto yo sé que les va a gustar a todas mis hermanas nazarenas. ¿Qué dijo Yeshua? El que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. La mujer no puede divorciarse. La mujer no puede establecer demanda de divorcio. El varón tiene que hacerlo, según la Torá. ¿Verdad? Así lo dice la Torá, así lo dice también Devarim, Moshe, que el esposo es quien tiene que darle la carta de repudio, la carta de divorcio. La mujer no puede hacer eso. Tiene que acudir a su autoridad para que le dé el soporte, la ayuda en cualquier problema que tiene. Por eso siempre en las bodas hebreas, no sé cuántos de ustedes, y eso me gustaría y vamos a consultarlo, han hecho la ketubá. Y la ketubá se llama en la que tú vas a meterte. Porque ahí se firman los acuerdos que debe proveerle para un viaje, la ropa, el maquillaje, la pintura, etcétera, etcétera, ¿verdad? La protección, el cariño, todo eso se firma con testigos. Y cuando falla, va donde los testigos, va donde el pastor y le dice, mire, yo tengo este documento firmado por este bello nazareno, pero está incumpliendo estos puntos. Entonces la autoridad espiritualmente le dice, a ver qué es lo que está pasando. Usted tiene que cumplir. ¿Sabe qué es lo que pasa en Israel? Le llama la atención la primera vez. Persiste, no le dejan entrar a la sinagoga. Tercero, le expulsan de la comunidad. Y así debemos de empezar a actuar nosotros en nuestras congregaciones, para poner el orden del Padre. Pero es importante, no sé cuántos de ustedes, que ya les voy a averiguar, han firmado la ketubá. Eso hay que firmar, porque es algo profético, un documento para que sepa sus responsabilidades del varón especialmente, ¿verdad? Y eso creo que vamos a hacer con la congregación en muchos, porque han llegado muchas personas, empezar a poner la ketubá. Nosotros estamos, miren, en la semana de tabernáculos, pasando todas las convocatorias, estamos nosotros haciendo renovación de pacto conyugal con el Padre. Esa es la presentación. Entonces debe hacerse eso, que es muy importante. Yeshua no vino a añadir nada, vino a dar la correcta y justa dimensión de la palabra y a mostrar que el origen es la codicia. Si tiene alguien tendencia a mirar, pida administración en codicia, porque esa es la raíz. Vamos a ver consecuencias espirituales que hay por causa del adulterio, y a nivel personal y a nivel de nación. Mire lo que dice Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, es decir, Judá, yo la había despedido y dado carta de repudio. El marido da carta de repudio.
al reino del norte, a las 10 tribus, las ovejas dispersas de Israel, que vino a buscar a Yeshua, fue dada carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Por qué dice que fornicó la rebelde Israel? Porque se metió con todos los vales habidos y por haber, ¿verdad? Sacrificaban a sus hijos por fuego, hacían el culto a Baal, peor, etcétera, etcétera. Toda la forma de idolatría posible hicieron ellos, tanto que los profetas llegaron a llamarle, no solamente a Israel, sino también a Judá, Sodoma y Gomorra. Job 31 del 1 al 6. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y mi pie se apresuró a engaño, péseme Elohim en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y esto es lo que debemos hacer, hombres y mujeres. Pacto con mis ojos, para no mirar con codicia a una virgen de Israel, para no mirar con codicia a un varón de Israel. Por eso dice, si tienes este problema, sácate tu ojo. Y aquí dice, haz pacto con tus ojos, es decir, hey, al frente. Si quiere irse por acá, al frente. ¿Verdad? Y una táctica que tiene siempre. Nosotros a veces hacemos negocios con un rabino y su esposa. Pero miren, él nunca le mira a los ojos de la pastora. Y la esposa del rabino tampoco me mira nunca directamente a mis ojos. Y es más, cuando tenemos que pagarle algún dinero y no está el rabino, pues ni siquiera se le pone las manos en, en las monedas en la mano. Se evita todo contacto. Es justamente para evitar esto, que el alma se enganche. Toda medida preventiva en este tema no está por demás. Porque por los ojos entra la codicia. Por eso dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Verdad? Job conocía este principio. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros los varones y también las nazarenas. Hacer un pacto con nuestros ojos. Miren, hay pactos de silencio, pactos de paz, pactos de sal y ahora un pacto con los ojos. Para evitar la codicia, no solamente a la mujer. Si no le ve con zapatos nuevos, ahí está, haciéndose millonario de nuestros diezmos. ¿Verdad? ¿Y de dónde se sacaría ese carro? Seguro que está ahí recibiendo dinero del narcotráfico o algo raro está haciendo. ¿Verdad? Pacto con los ojos, de no codiciar. Yo quisiera eso que tiene el hermano. Un ratito, eso es codicia. El padre tiene lo que a usted le corresponde y no tiene que estar andando, mirando, ni codiciando lo que es del otro hermano. Esto veremos en las siguientes instrucciones. Creo que la codicia viene más adelante. Miren el mandato que dice no codiciarás y está relacionado con los ojos. Miren, la novena palabra. Cuando estudiemos eso, no codiciarás, vamos a ampliar esto y el tema de los ojos también. Pacto con los ojos, qué importantísimo, para no codiciar, porque ahí entra todo, ¿verdad? Escuchó, porque primero se escucha, luego se activa la mirada y miró que la arbolera, agradable para comer, bueno para alcanzar sabiduría, codició en su corazón. Entonces tenga mucho cuidado con los ojos. La codicia es la raíz del adulterio. Y el padre
6 cosas y aún 7 abomina su alma, tiene que ver una de ellas con la codicia. Porque la codicia no respeta los derechos del hermano, no respeta la propiedad privada. La codicia hace que quebrante todas las normas, mishpatim, los juicios que tienen que ver la relación con el prójimo, el amar al prójimo. La codicia daña eso. Y vemos en la sociedad de gente que no conoce al abacados cómo la codicia hace que atropelle, que pase por encima, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se burla, engaña, estafa, etcétera, etcétera, con tal de alcanzar lo que desea. Hay que tener mucho cuidado con la codicia. Y la codicia también se disfraza de humildad. Hay que tener mucho cuidado. El equilibrio, la justa medida, pide el Padre. Job 24:15. El ojo del adúltero. Miren, está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Por eso, si tu ojo es ocasión de pecar, quítatelo. Si sabe que le llama la atención, mire para otro lado. Mire arriba, mire al cielo, mire abajo, etcétera, etcétera. Pero no se mantenga ahí, porque está codiciando y está cometiendo adulterio. Pacto con los ojos. Proverbios 6:32. El que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras versiones dice, es un tonto. Corrompe su alma el que tal hace. La nefesh corrompida del que comete adulterio. Y aparte de eso, con toda la iniquidad que le transmite con la persona que comete adulterio, ¿verdad? Proverbios habla muchísimo, recomendable leerse Proverbios, especialmente el capítulo 5, capítulo 6, para mirar el tema del adulterio. Los labios de una mujer inmoral, de una mujer adúltera, son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Los caminos de la mujer adúltera conducen al Seol, conducen a la muerte, porque la pena del adulterio es muerte. Y miren las estadísticas. 61% de los hombres admite que cometió adulterio. Miren, el 36% de las mujeres, el 36% de los hombres que no cometió. De la segunda línea de las mujeres, el 71% de los hombres no cometió, las mujeres 27%. Pero miren, 61% son con respecto al 36%, miren, es 1/3 de los hombres, es decir, 1 de cada 3 hombres comete adulterio. Y las implicaciones que hay, ¿verdad?, de lo que vimos, las afectaciones como Abimelech para todo su reino, etcétera, etcétera. De las mujeres, 27%, más o menos un poco más de un cuarto, es decir, 1 de 4 mujeres. Miren, no son estadísticas tan buenas que hay respecto al adulterio en la sociedad actual. Vamos a ver de homicidio. Cuando yo iba a la cárcel a predicar, la mayoría de los reos, de los PLs, como les llaman técnicamente, privados de la libertad, que estaban por homicidio, era porque su pareja cometió adulterio. Y miren, en homicidio cometidos por las parejas, 34% contra las mujeres. A nivel global, en América, 35%. Son estadísticas bastante fuertes. El femicidio, la mayoría es por temas de adulterio, por temas de infidelidad. Y vamos a ver unas estadísticas aquí quiero ver solamente
infidelidades emocionales, miren, es interesante. Hombres 45%, mujeres 35%. ¿Con quién se engaña? 50% con amigos, alrededor del 20% con compañeros de trabajo, un 15% con desconocidos. Desde que empezó la mujer a trabajar, y esto lo hizo uno de Kissinger, no recuerdo cuál de ellos, que puso el tema para que la mujer trabaje, no fue por reconociendo derechos humanos, fue para incrementar los impuestos, así lo dice la historia. Y desde que la mujer salió a trabajar, se incrementó el adulterio, se incrementaron los divorcios, se incrementó la violencia familiar. ¿Por qué? Porque la mujer no está diseñada para ese hábitat, en donde vemos cómo es el trato, cómo es el acoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se le somete a un ambiente hostil a la mujer. La mujer sí puede tener su empresa, negocios, etcétera, etcétera, pero su función principal es en la casa y no de servicio doméstico, sino instructora de la Torá a sus hijos. Y empresaria, Proverbios 31, sus negocios los maneja, pero su función principal es la casa. Hoy muchas mujeres están totalmente fuera, sin ningún rol bíblico en sus hogares, y están totalmente fuera de su hogar la mayoría del tiempo. Y claro, como la mujer es emocional, hay enganche emocional y se producen todas estas situaciones. Que la mujer puede aportar al hogar, sí, pero de manera voluntaria, no obligatoria, porque esa es función del varón. Y el varón debe estar capacitado, y por eso la mujer debe mirar a su esposo con el que se va a casar, que sea una persona que tenga la capacidad de solventarla. Del amor no se vive, ¿verdad? Estómago vacío termina en divorcio. Usted es una princesa, tiene que ver que el príncipe que viene a su vida tenga listo el castillo, tenga lista la carroza y tenga lista el banquete de la mesa. No hay romanticismos en el pacto conyugal. Claro que a veces vienen situaciones duras, de crisis económicas, etcétera, etcétera, pero ese es otro asunto. Si la mujer quiere aportar, lo puede aportar, ¿verdad? Pero nunca de manera obligatoria, porque es sacarla del diseño y produce estos efectos. Y bueno, y ahí todo el resto de cosas que no voy a leer. Y esto y un dato importante, miren aquí. ¿Quiénes engañan? El 50% de los casados. Esto en la parte sexual. Ahora añádala con los ojos y las estadísticas se van a inflar. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. ¿Qué le pasó a Faraón? ¿Qué le pasó a Abimelech? Hombre muerto. Cuando Natán fue donde David, después de que había cometido el adulterio con Betsabé, le dijo: rey David, te voy a contar un caso. Había un hombre que tenía muchas ovejas y fue y le quitó la única oveja que tenía un hombre. ¿Qué se merece ese hombre? La muerte. Ese hombre eres tú. Y las consecuencias tan fuertes, se le dijo: lo que tú hiciste en secreto, a ti te lo harán en público. Su hijo Absalón se acostó con todas sus concubinas en el techo. Su hijo Amón violó a Tamar. Consecuencias muy fuertes que tienen las generaciones por causa del adulterio. Por eso pedir perdón, hacer restitución y cortar toda línea de iniquidad por el tema del adulterio. Es una falta semejante a la idolatría. Muy fuerte delante del abacados. 1 Corintios 6 del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os enganéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está clarísimo. Adúlteros en la carne
y en los ojos. Ezequiel 6:9. Entonces los que de vosotros escapen se acordarán de mí en las naciones de las cuales hayan sido hechos cautivos, de que yo quebranté su corazón adúltero, que se apartó de mí, y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos. Se fueron tras ídolos, el padre le dijo adúltero. Porque si no respeta el pacto, si no respeta a la mujer de su juventud, no va a respetar a Dios. Va a ser infiel al Altísimo. Y el Padre les dice adúlteros. Entonces el adulterio aquí ya vamos viendo en otra dimensión también, ¿verdad? Ya no solamente en la carne, la parte sexual, ya no solamente el deseo, la codicia a través de la vista, también la parte espiritual cuando usted es infiel al Todopoderoso. Y ser infiel no necesariamente quiere decir que se vaya tras ídolos, tras vales, sino que la prioridad sea la inadecuada, que usted tenga otras prioridades en su vida antes que Dios. Que el Altísimo, el Abacados y el Santo de Israel tenga que esperar a que usted haga sus cosas para que le dé tiempo a Él. Ahí es adulterio. Porque no le da la atención que requiere Él, no es fiel con Él, con aquel que le sustenta todo. Esa es otra dimensión del adulterio. Ezequiel 16, del 14 al 15. Tu belleza te hizo célebre entre las naciones, era una belleza perfecta, gracias a mi esplendor que derramaba sobre ti, palabra de Yahvé. Pero luego pusiste tu confianza en tu belleza, tu fama te permitió prostituirte, prodigaste tus encantos a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. Aquí ya no le llama solamente adulterio, ya ante las reiteradas faltas, le llama prostituta. Te prostituiste. Miren cómo se va degradando el tema del adulterio. Se va alejando poco a poco y después termina, como lo puede mira, prostitución. Sin pacto. Ezequiel 23:37. Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos y aún a los hijos que me habían dado a luz los hicieron pasar por fuego para servirles de alimento. Aquí se refiere a idolatría. El padre le mira como adulterio con los ídolos y han cometido también adulterio a nivel personal, a nivel de la carne. Jeremías 23:14. En los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio, andan en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Mire, y aquí está hablando a Judá, por la inmoralidad, por las manos manchadas de sangre, por el adulterio personal, adulterio también en abandonarle al Padre. Él estableció la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Y los mira espiritualmente como Sodoma y Gomorra. Y una de las cosas que mira es el adulterio que estaban haciendo. En todos los niveles. Y ya no solamente el pueblo en general, los profetas. Aquel que tiene un llamado del Padre, aquel que está ejerciendo un llamado, más demanda. Al pueblo le dejó pasar 10, a Moshe 1, y te quedas. Al que tiene autoridad, mayor demanda. No es cosa simple el adulterio. Mateo 12:39, consecuencias del adulterio. Y aquí está hablando de adulterio ¿de qué? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque siguen mandatos de hombre como si fuesen mandatos de Yahvé. Le dice esta generación malvada y adúltera. Y no era que estaban cometiendo el adulterio tras ídolos, no era que estaban cometiendo el adulterio en la carne. Todo el contexto de esto es instrucción, enseñanza, ¿verdad? Es el mover del poder del Padre.
y aquellos que estaban con una enseñanza equivocada, siguiendo tradiciones de hombres, es decir, traicionándole a Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, traicionando a su Torah. Les dice adúlteros. Otra dimensión del adulterio. Pero cuando se sigue tradición de hombres, no solamente se queda ahí la cosa, que el padre le mira como adúltero, infiel, porque no sigue las instrucciones. El hombre adúltero, la mujer adúltera, no sigue las normas, ¿verdad? No sigue lo establecido en la Torah. Ese es el principio del adulterio. Dice, no le será dada ninguna señal. Es decir, se cierra la revelación del cielo sobre esa vida, sobre esa congregación. Y aquí, sobre una generación, porque es adúltera, porque daban más importancia a la tradición de los hombres, antes que la Torah del Padre, le llama generación malvada y adúltera, y no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. A los otros les dio a sus discípulos, pero a esa generación que valoraba más la tradición del hombre, más la enseñanza del hombre, que ponía la tradición del hombre sobre la Torah del Padre o al nivel de la Torah del Padre, no hay señales. Generación malvada y adúltera. Mire cuántos niveles de adulterio que salen de aquí. El adulterio espiritual, el adulterio en la carne, el adulterio con los ojos y adulterio en la instrucción. ¿No han escuchado ustedes la expresión cuando alguien, por ejemplo, le echa agua en la leche, adulteró la leche? Así se adultera la Torah del Padre, poniendo condimento humano, poniendo interpretación humana. Por eso debe ser Torah y Torah y Torah, escrito está, Tanakh, Torah, profetas y escritos, para evitar adulterar la instrucción del Padre. Enfermedades, voy a mencionar algunas, no todas. Entonces, cuando hay estos tipos de adulterios, a nivel físico, espiritual, emocional y también de instrucción, pues se afectan los órganos sexuales, enfermedades venéreas, ¿verdad?, que afectan algunas: sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, condilomas, sida. Toda enfermedad que afecte órganos sexuales y aparato reproductor, útero, ovario, etcétera, etcétera, está en el quebrantamiento de esa instrucción: no adulterarás. Pero yo nunca le he sido fiel a mi esposo. ¿Qué tal con la mirada? Yo nunca le he sido fiel a mi esposa. ¿Y esos ojitos dormilones, qué pasará? ¿Verdad? Yo ni siquiera los ojos ni nada por el estilo, me uso gafas. Muy bien. ¿Y qué? La instrucción. ¿Qué doctrina está escuchando? ¿Qué enseñanza está escuchando? Todo lo que tiene que ver, chancro también, ese tipo de cosas. En las mujeres, enfermedades relacionadas con el periodo menstrual, esterilidad, infecciones vaginales, cáncer. En los hombres, cáncer testicular, trastornos de la próstata, esterilidad, hernias. Por quebrantar eso, porque esta instrucción, no adulterarás, está directamente relacionado con los órganos sexuales, porque esos se utilizan para el adulterio. Y ahora póngale también los ojos y póngale también el corazón y la mente, ¿verdad? Que son los centros de pensamiento. Y el tracto digestivo. Miren cómo mi cuerpo va a verse afectado por obediencia o desobediencia a las instrucciones del Padre. Las enfermedades no vienen de gratis. Por eso cuando Yeshua sanaba, decía, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Se sano o tus pecados te son perdonados? Él lo relacionó, ¿verdad? Para las mujeres, tumores ováricos, serosos malignos, cáncer de ovarios, enfermedades del útero, cáncer, miomas, endometriosis, pólipos, adherencias, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver. Claro que también hay temas congénitos
¿verdad? Hay temas, por ejemplo, por falta de higiene, falta de cuidado, falta de chequeos médicos, etcétera, etcétera. Sí, es otra parte. No podemos decir que todo al 100%. Hay que analizar cada caso y hay que analizar la raíz. Pero si hay consecuencias por quebrantar esa instrucción. Siempre como hemos estudiado lo otro, no podemos decir a ojo ciego es por esto. Porque puede ser algo congénito, ¿verdad? Puede ser algo que ni siquiera es de la persona, sino de la iniquidad, tercera o cuarta generación atrás, que está afectando a su vida. Entonces, es muy importante guardar esto. Y en todas las dimensiones, como hemos visto, que se produce el adulterio, que no es solamente la parte física, la parte sexual, tiene que ver con la honra, la fidelidad al Padre, con honra al pacto. Quien quebranta el pacto se convierte en un adúltero. Tiene que ver con instrucción y el enfoque también de nuestra mirada a lo que miramos. Es un tema que necesita bastante atención y todo integral, estas 10 palabras, si es que empezamos a observarlas de la manera adecuada con todo lo que estamos estudiando, pues vamos a empezar a ver cómo empieza a haber la sanidad que debe manifestarse en mi cuerpo. Porque la Torah trae sanidad independientemente de que oren, intercedan, etcétera, etcétera. Se cumple Torah y se establece sanidad. Aquí han dado evidencia en las otras lecciones como gente que empezó a estudiar Torah y solamente por empezar a asistir al Shabbat fue curado de enfermedades mentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes han sido testigos de lo que han dicho los hermanos. Cumpla Torah y esa es sanidad para nosotros. Ahí viene una sanidad muy, muy importante para nuestras vidas. Entonces, hasta el día de hoy vamos a dejar la enseñanza esta de la séptima palabra, no adulterarás, y continuamos la siguiente semana con la siguiente palabra que es muy importante, que tiene que ver con no robarás. Y esa también, téngalo por seguro que va a sacar chispas.